Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Hoy miércoles 8 de abril. Rosita Bardales nos dice hello, soy Rosa Lisset. ¿Cómo estás, Rosita? Lili, buenas tardes. Ya se van conectando los y las docentes que son participantes del curso virtual Leer y Escribir para Vivir, como seguro algunos visitantes de otras sugerencias, ¿no? Hoy dije 8, perdón, 7 de abril. Disculpen, yo ando siempre un día adelante. Y bueno, tenemos hoy un tema que como maestros nos interesa mucho, pues tiene que ver con nuestro famoso y conocido CENEP, ¿no? También nos visitan del Junín. Buenas tardes, Florinda. Del Fanning, también la maestra Rubí, que ahora es, todavía estamos a unos minutos. Jessica, buenas tardes. 7 de abril, me dicen Joana, sí, discúlpenme, yo de verdad que estoy ya por mí es 11, ya con toda la agenda ya la tenemos llena hasta mayo, entonces ya no sé en qué día estamos. A ver, muy bien, Katy, ¿cómo están? Sí, efectivamente, 7 de abril. De la Sagrada Familia, del 1123, Sagrado Corazón de Jesús. Mariana, vamos saludándonos un par de minutos antes de comenzar esta segunda sesión. Pequeños de Fátima, Sprinder de Escalante Ramos. Elena, buenas tardes. A ver, de Pascual Alegre, ¿cómo está de nuestro querido colegio? También Brenda, María Inmaculada del Lince, Graciela de Niña María. Qué bueno saber que está la mayoría, aunque sea un docente de cada institución educativa, para nosotros es muy grato tenerlos en este curso, como en todos los demás que realiza el área de algebra de la UGEL 03. San Benito de Palermo, ahí está Vivi dando la bienvenida, Micaela Bastidas. Angasmarca. ¿Dónde queda Angasmarca? Disculpa la ignorancia. Exactamente en qué provincia está. A ver si mi equipo me ayuda, si no conozco. Clara García, bienvenida. De La Victoria también, de José Martí, del 1124. Tenemos a Jaime de Amazonas, de Guarmey, a Flor Gutiérrez, a Carmen Rosa Ponce del Colegio Artesanos, esa es nuestra UGEL. Muy bien, a María, Norma, también de nuestra UGEL, igual a Hilda, a Roberta, de la UGEL 6, muy bien, bienvenida también, de Breña, del Jardín de la Infancia. Oh, qué lindo tener a todos nuestros docentes, en especial, por supuesto, de la UGEL 03, la institución educativa 1051 El Olivar, Chanchamayo. Ese es un lugar que me queda por conocer todavía. Muy bien. ¿Cómo estás, Betty? Buenas tardes. Sí, soy la misma Natalia, efectivamente. A ver, Jesús Redentor, Juana de Dahmer. ¿Cómo están? Desde Cita del Divino Niño. Y ahí está. A ver. Muy bien, Pati. Justo, 4 y 5. Muy bien, ahora sí, podemos, creo, ir dando inicio. Sí, Miss, buenas tardes a todas las docentes. Ya se están incorporando a nuestra ponencia, a nuestra segunda ponencia de esta semana. Es un tema muy importante, como usted ya lo ha dicho. Hoy día nos toca escuchar, conversar, analizar todos estos fundamentos teóricos de nuestro currículo nacional, el análisis de las competencias, capacidades, estándar y desempeño. Bueno, para que nos cuentes, prende tu cámara, yo más bien apago y así tú nos cuentas. Sí, ¿cómo están, maestros? Bien, Miss, muchas gracias. Muchas gracias por siempre dar apertura a nuestro curso Leer y Escribir para Vivir. Agradecemos a nuestras maestras que siempre muy puntualitas están con nosotros a las 4 de la tarde. La semana pasada ya se les dijo que se tenía que agendar, ¿no? Agendar todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Entonces, nuestra segunda ponencia, como le decía,
y va a estar a cargo, la vamos a presentar, tal vez especialista. Ya presentamos, vamos a darle la bienvenida. Sí, la bienvenida a nuestra querida especialista María Delfina Sánchez Ortiz, nuestra especialista del área de AGEBRE, de la UGEL 03, es un lujo contar con ella, nuestra compañera, amiga, y sobre todo una persona que siempre todos sus aprendizajes le gusta compartirlos, y hoy día vamos a trabajar con ella esta temática que es muy importante para nuestro trabajo. Bienvenida, Mari, te dejo con tu público, con tus maestras, con tus directores, con tus padres de familia. Bienvenida, muchas gracias. Bienvenida, Mari. Muchas gracias, Pati. Miss Natalie, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mari, nosotros vamos a estar aquí con el equipo detrás para poder recoger algunas preguntas, algunas inquietudes para que tú puedas concentrarte en la charla, en la conversación que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Mari le encanta, es el tema de currículo, de competencias, es su tema favorito. Para ella es un caramelo. Y bueno, para nosotros también contentas de tenerla porque además es especialista nuestra, ¿no? Nuestros especialistas también son parte de estos cursos y eso a nosotros nos alegra mucho, además de poder compartirlos, por supuesto. Muy bien, Mari. Buenas tardes con todos y aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Pati. Gracias, mi Natalie, nuevamente. Gracias por sus palabras. Bueno, sí, pues efectivamente, es un tema muy bonito, un tema apasionante, ir conociéndolo cada vez mejor el currículo nacional. Es un proceso que como maestros nos lleva a todos en un continuo aprendizaje, ¿no? Y bueno, hoy día, ya que, bueno, soy parte también del equipo de AGEBRE, pero bueno, hoy día vamos a conversar un poquito con ustedes, a pedido de esta invitación especial del equipo de este curso de Leer y Escribir para Vivir. Vamos a conversar un poquito sobre qué es esto de cómo entender las competencias, el área de comunicación a través de estos elementos que contiene, ¿no? Entonces, no sé si tal vez aquí podríamos ya, María Esther, nos ayudas para empezar con las primeras diapositivas. Bien, gracias. Entonces, el trabajo de maestro lo hemos estado escuchando durante todo este tiempo, al empezar desde el año pasado, pero más aún este año con este trabajo de la preparación de las evaluaciones diagnósticas. Hemos tenido recurrentemente, digamos, el mensaje de tener que estar revisando el currículo nacional, ¿no? Y justamente de eso es lo que hoy día vamos a conversar un poco sobre ello y por qué razón es que esto tiene que realizarse. Vamos a ver la siguiente diapositiva, María Esther. Bueno, acá nos estamos presentando ya nuestro tema, cómo analizar estas competencias, estas capacidades, estándares y desempeños del área en cuestión, que es la que nos reúne, ¿no? Que es justamente leer y escribir para vivir, que es el área de comunicación. Muy bien. Tenemos aquí entonces una primera vista que nos aborda un primer elemento. Cuando tenemos digamos, el inicio de nuestro trabajo, al empezar la labor, no debemos dejar de tomar en cuenta el análisis del currículo. Este currículo nacional que, como sabemos, nos establece estos aprendizajes que están planteados, ¿no? digamos, para toda la educación básica, pero que también no están aislados, no están sueltos, ¿no? Digamos, es un documento que ha sido trabajado con una serie de documentos normativos, tanto nacionales como también internacionales, y entre ellos, pues, nuestra Ley General de Educación, ¿no? En la cual nos plantea los fines y principios de la educación peruana y también los objetivos que tiene nuestra educación. Pero además, ahora, a partir ya de este año, estamos contando con el Proyecto Educativo Nacional, pero con la mirada al 2036. También este currículo también se articula, se integra a este proyecto, porque este es un documento, el Proyecto Educativo Nacional, que nos brinda este marco estratégico, un marco, digamos, que va a conducir la política pública de la educación hasta el año 2036, tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas, ¿no? Sabemos, pues, que
que este proyecto educativo nacional ha sido un documento que ha sido el resultado de una consulta ciudadana amplia, ¿no? También consultando con expertos, teniendo una visión del país incluso hasta el 2050, ¿no? Nos plantea incluso también 4 propósitos, ¿no? Los propósitos de la vida ciudadana, el otro propósito de inclusión y equidad, el bienestar socioemocional, también el de la productividad, la prosperidad y la investigación, ¿no? Como esperanza y como ciudadano peruano, ¿no? Pero acá yo les quiero hacer unas preguntas con referencia al PEN, ¿no? El PEN al 2036. Este PEN, o Proyecto Educativo Nacional, tiene un nombre, ¿no? Que se llama El Reto a la Ciudadanía Plena. Y aquí me gustaría conversar con ustedes, y tal vez me pudieran ustedes también plantear sus respuestas acá en el Facebook, poder responder alguna pregunta. Una primera pregunta sería, por ejemplo, con referencia a este documento estratégico y normativo, el PEN, ¿por qué le llaman, por qué se le llama que, digamos, apunta a la ciudadanía plena este proyecto? ¿Por qué nuestro PEN, por ejemplo, se apunta hacia ello? ¿Y por qué se le llama así, ciudadanía plena? Y también, ¿no? Porque es un reto a la educación, ¿no? Sabemos que este documento es un documento que nos va a normar en los siguientes años, que es un documento que como docentes tenemos que mantenernos también revisándolo. Sabemos que los directores en sus escuelas también se han mantenido, han tenido espacios seguramente en los que han podido conversar con ustedes. Y no sé, a ver, estoy esperando tal vez acaso sus respuestas. Acá vemos que están, como ya lo han mencionado, diferentes lugares nos están acompañando hoy día, pero ¿por qué razón se le llamará la ciudadanía plena? ¿No? Este proyecto educativo nacional, digamos, toma este nombre de ciudadanía plena, ¿no? Porque alude a que todos nosotros, en este caso en la comunidad peruana, pertenece a una comunidad democrática, a una comunidad, digamos, a una colectividad que tiene un comportamiento como tal y que nos va a permitir desarrollar nuestros proyectos tanto individuales como colectivos, ¿no? Que podamos tener, ¿no? Así, de esta forma, lo que se espera es que podamos desarrollar y ejercer nuestros derechos y nuestros deberes sin ninguna discriminación, sin ninguna distinción. Muy bien, aquí Angie nos responde, porque todos los peruanos pueden desarrollarse ejerciendo su libertad. Exactamente. Eso es algo que el Proyecto Educativo Nacional lo toma muy en cuenta y apunta hacia ello, ¿no? Y esto justamente también es uno de los, digamos, de los nortes que debe marcar nuestro quehacer educativo en las escuelas, ¿no? Cómo ejercemos, cómo respetamos. Acá también María Luisa nos dice, porque es un reto respetarnos, unirse para un solo fin, un fin común, un fin colectivo, un fin que apunte al bien común, ¿no? Al bienestar común. Muchas gracias, María Luisa Ceballos. Entonces, también esto, como desde nuestra planificación y al trabajar con los chiquitines, que en este caso tenemos a los pequeños de 5 años y también a los chiquitines de primer y segundo grado, que es nuestro público objetivo y el motivo del que estemos llevando este curso, cómo es que nosotros vamos a también tomar en cuenta este PEN para poder proyectar nuestra labor con ellos, ¿no? Normita Aranda nos dice, para formar hombres responsables, autónomos, con ética y también solidarios, efectivamente, que no estén alejados de los valores, que justamente eso es algo que al desarrollar las competencias apuntamos todos. Muy bien. María Esther, la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Luego de haber visto un poco estos documentos normativos, vamos a poder observar también esta diapositiva que nos marca el perfil de egreso, pero nos podemos pensar, muy bien, pues ya yo tengo el perfil de egreso, lo tengo allí, sé que existe,
es un cuadro que me plantea, que me organiza una serie de aprendizajes. ¿Cuántos aprendizajes son los que nos plantea el perfil de egreso? ¿Se acuerdan? A ver, creo que ahí podemos contarlos también rapidito en la ruedita, si no nos acordamos. ¿Serán 10, serán 12, serán cuántos son los aprendizajes que apunta nuestro perfil de egreso? Seguramente que ahorita ya nos están respondiendo. Entonces, ¿pero por qué razón tener que tomar en cuenta este perfil de egreso? ¿Por qué razón tenemos que considerarlo? 12 por ahí nos responden. A ver, vamos a revisarlo bien. 11 nos dice Hilda. Bien, gracias, chicas. Gracias por sus respuestas. Sí, pues, efectivamente, son 11 aprendizajes el perfil de egreso. Y uno de ellos es el que amerita justamente el que nos estemos ahora reunidos. Uno de ellos justamente nos habla acerca de del trabajo que se espera se desarrolle, este aprendizaje que se espera que se desarrolle con esta competencia de comunicación, estas competencias comunicativas, ¿no? Las competencias comunicativas en este caso nos plantean, nos dice este aprendizaje. El estudiante se comunica en su miren, nos habla de nuestro contexto en el que nosotros trabajamos, por lo menos acá en Lima Metropolitana, pero también engloba también a comunicarse en castellano como segunda lengua para las zonas rurales, ¿no? Y quechua hablantes y de otros otros idiomas que también existen en nuestro país, pero así también el inglés como lengua extranjera. Pero ¿cómo es que se va a realizar esta comunicación? Se va a realizar de manera asertiva y de manera responsable. ¿Para qué? Para interactuar con otras personas. ¿En dónde? En diversos contextos y con distintos propósitos. Entonces, el lenguaje lo utilizamos justamente de esa manera, con muchas personas en este contexto, en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, ¿cómo el perfil de egreso también nos marca esta visión común e integral que tienen los aprendizajes que se esperan alcanzar, ¿no? Desde el inicio de la escolaridad y que se van a ir desarrollando progresivamente a lo largo de toda la educación básica, ¿no? De tal manera que nosotros podamos también apuntar a que este perfil de egreso es esta visión del ciudadano que aspiramos tener en un futuro, según nuestro PEN, en un próximo 2036, pero hacia la vida. Se proyecta este perfil de egreso para la vida, ¿no? Que seamos ciudadanos peruanos responsables, ciudadanos comprometidos, ciudadanos que seamos asertivos en el trato, que seamos, que podamos haber desarrollado todos estos aprendizajes y que conviertan justamente nuestra nación en una nación próspera, en una nación productiva, en una nación desarrollada, ¿no? Es hacia donde se apunta como visión de país. Muy bien, entonces, como un primer punto de partida, siempre debemos tomar en cuenta este documento normativo, el perfil de egreso. Por ejemplo, acá también nos plantea Sprinder Escalante, nos dice que nos habla del conjunto de derechos para todos, que son los políticos, económicos, sociales, culturales. Así es Sprinder, sí, efectivamente, pues no, ese es el aprendizaje para la vida, como nos dice Joanita Loyaga Torres, ¿no? Entonces, es hacia eso donde tenemos que trabajar. Por favor, vayan tomando nota de él porque lo vamos a volver a ver más adelante y vamos a entender por qué razón y qué tanta importancia cobra cuando tenemos que hacer este análisis de las competencias, ¿no? Cómo luego este perfil se integra a este trabajo que hacemos también en nuestras aulas con nuestros estudiantes. La siguiente, por favor, Esthercita. Gracias. Bien. Como siguientes elementos que ya nosotros tenemos que mantenernos permanentemente revisando son las competencias y las capacidades. Entendiendo competencias como esta facultad que tiene una persona pues para combinar un conjunto de capacidades en pos de lograr un propósito específico
en una situación determinada, ¿no? Que va a permitir que actúe uno de una manera también pertinente, pero sobre todo, muy importante, aunque está al final, con sentido ético, ¿no? El sentido ético es lo que le da fundamento a la competencia, ¿no? Podemos tener desarrollados, conocer muchas cosas, ser personas que tenemos un cúmulo de conocimientos, ser muy hábiles en muchas, y tener muchas destrezas, pero si no utilizamos estas habilidades, estos conocimientos, estos dones, ¿no? Como nos dice la religión, los utilizamos con un sentido ético, un sentido que, digamos, no busque solamente mi propio provecho, sino busque el bien también como colectivo, como sociedad, y me permita actuar de manera responsable conmigo y con los demás, ¿no? No podríamos estar hablando de, digamos, de competencia, ¿no? El sentido ético y los valores son los que siempre nos deben estar acompañando en instruccional como personas, pero que también cuando nosotros lo plasmamos en nuestras planificaciones, también las consideramos, ¿no es cierto? Y después también vamos a ver cómo es que esta se incorpora. Bien, el otro elemento que compone también estas competencias justamente son las capacidades, ¿no? Estas capacidades son justamente estos recursos que nos van a permitir actuar de manera competente, ¿no? Estas capacidades están formadas pues, por estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes, ¿no? Que hemos conversado ya y que, digamos, nos van a permitir poder resolver diferentes situaciones que se nos presenten en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Y que justamente cuando le damos el sentido pedagógico es que planificamos pensando en los estudiantes para poder desarrollar. Tercita, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, gracias. Bien, ahora también hemos escuchado mucho reiterativamente en estas últimas semanas justamente en la revisión de estos estándares y de estos desempeños, ¿no? Los estándares, sí, pues estos estándares y desempeños que a veces no los llegábamos a comprender, no sé si en qué medida todavía los llegamos a comprender del todo. Estos son dos elementos que tienen que ver directamente con la evaluación, ¿no? Que nos van a permitir observar este desempeño de los estudiantes, ¿no? Los estándares, como lo vemos aquí, son estas descripciones de este desarrollo de las competencias, pero que van digamos, de menor a mayor complejidad durante toda la educación básica. Si ahorita nosotros hacemos un esfuerzo y recordamos en el documento en el cual lo ubicamos, que es el programa curricular de los 3 niveles, lo vamos a encontrar al inicio de cada descripción de las competencias de cada área, ¿no? Entonces, y están pues, digamos, en filas que va desde el primer nivel o ciclo hasta el 7º y hasta el nivel de destacado, ¿no? Entonces, son estas descripciones son los únicos elementos que nos permiten ver niveles, que nos permiten observar, digamos, en qué nivel, valga la redundancia, puede encontrarse un estudiante, ¿no? Con referencia a la competencia que se esté trabajando. Estos estándares también nos permiten ver la competencia porque nos plantean descripciones holísticas, es decir, en su totalidad, de manera general, de manera amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos mencionan acá, nos hacen referencia de manera articulada a todas estas capacidades que se van a poner en juego y se van a combinar y se van a desarrollar cuando nosotros tenemos que resolver determinadas situaciones en la vida, cuando planificamos las situaciones para que nuestros estudiantes puedan plantear diferentes situaciones que en este caso apostamos porque sean lo más cercanas a lo real, lo más auténticas posibles, para que los chicos le encuentren ese sentido y le encuentren esa motivación para poder trabajarla y para poder entenderla y poder desarrollarla a gusto, ¿no? Entonces, estos estándares son los descriptores generales
globales que nos van a permitir observar cómo se está desarrollando la competencia, ¿no? Bien, pero a su vez también tenemos los desempeños, los que nos permiten observar de manera mucho más específica, mucho más analítica, cómo es que este estudiante se va desarrollando dentro de estos niveles, porque nos permite ver lo más específico, es decir, qué es lo que nos permite observar cosas mucho más precisas en cada una de estas, en cada uno de estos estándares, verlo más fino, ¿no? Nos va a permitir también observarlo, o sea, es lo que se puede observar en estas situaciones diversas de contextos que le planteemos a los chicos, son observables y nos van a poder mostrar cómo es que los niños están avanzando de manera más específica. Ojo, que cuando lo llevemos y ustedes más adelante tal vez puedan plantearse para justamente observar cómo está desarrollando el estudiante su desenvolvimiento en las competencias, van a dar lugar justamente estos estándares que nos permiten ver estas descripciones holísticas, van a dar lugar a poder crear, por ejemplo, instrumentos con esa mirada, una mirada holística. O si hablamos de rúbricas, por ejemplo, tendremos las rúbricas holísticas porque están creadas, están elaboradas en función a los estándares. Y tendremos desempeños analíticos, ¿no? Cuando estén creadas o estén elaboradas mirando justamente los desempeños, porque va a ser mucho más específico. Pero bueno, eso será tema de otras reuniones y de otros conversares. Pero creo que estos 4 elementos, competencias, capacidades, estándares y desempeños, no debemos dejarlo de lado. Igualmente, nuestro perfil de egreso, que es siempre nuestro norte. Muy bien. La siguiente diapositiva, Esthercita, por favor. Bien. Tenemos ahora otros elementos muy importantes, que son los enfoques transversales. Estos enfoques transversales, que son 7 enfoques transversales, justamente son los enfoques, son los elementos del currículo nacional que nos permiten poder observar, digamos que se traducen a través de estos enfoques, ¿no? Que traspasan todas las competencias, por eso es su nombre transversal, que justamente son estos valores, son estas actitudes que se van mostrando y cómo nosotros y nuestros estudiantes aprenden a ir desarrollándose con otras personas, ¿no? Con su entorno, ¿no? Para poder desarrollarse como ciudadanos, creando comunidades más solidarias, más justas, equitativas, inclusivas, ¿no? Entonces, ahora, yo les quiero ir haciendo una pregunta, ya que estamos ahorita viendo esta diapositiva de los enfoques, por ejemplo. Cuando nosotros, es una pregunta para ustedes, a ver, ¿qué me respondería? ¿Qué me responden ustedes? Cuando nosotros desarrollamos nuestras experiencias de aprendizaje, y pongámonos en situación, vamos a desarrollar estas experiencias de aprendizaje, ¿cuántos enfoques transversales son los que yo debo trabajar? Por ejemplo, me gustaría que me respondan. ¿Los 7? ¿Algunos nada más de ellos? ¿Qué me responderían? ¿No? Vamos a ir viendo, mientras que van respondiéndonos, vamos a ver, mientras que nos responden, por ejemplo, también recordamos estos enfoques, ¿no? Estos enfoques que tienen que ver con la interculturalidad, que tienen que ver con digamos, búsqueda de la excelencia, ¿no? El aprender del que sabe y buscando siempre superarme cada vez más, el enfoque de derechos, ¿no? El de seguir trabajando, cuidándolos, tanto respetar los derechos ajenos, también respeto los míos, pero también respeto lo de los demás, ¿no? El enfoque también de igualdad de género, ¿no? El enfoque ambiental, cuidando nuestro planeta, también el enfoque de la orientación al bien común y, por supuesto, el enfoque de la atención a la diversidad, ¿no? Nos está respondiendo 2. Miriam nos dice, Miriam Elizabeth Herencia nos dice algunos, ¿no? Nos van respondiendo, dice Carmencita Calderón nos dice los 5 que han dado para este tiempo, ¿no? Depende del tema y no más de 2. Muy bien.
Vamos a ver lo que nos comenta al costado de la diapositiva. Nos dicen, estos enfoques transversales nos van a orientar en todo momento nuestro trabajo pedagógico en el aula, ¿no? Y le van a imprimir, dice, esa característica a todos estos procesos educativos que nosotros llevamos. También nos siguen respondiendo, nos dicen, si tenemos estudiantes incluidos podemos trabajar 2 o 3, depende de la actividad que se desarrolla. Entonces, depende del tema, nos dice Luisita Anza, el profesor Jaime Nolasco, ¿cómo está? Su director también nos dice, de acuerdo a las experiencias de aprendizaje. Perle Maca nos dice los 7 enfoques, ¿no? Los 7. Bien, entonces, ¿cuál será la respuesta? La respuesta la ha dado Perle Maca. Son los 7 enfoques, porque la pregunta es, al desarrollar las experiencias de aprendizaje, ¿cuántos enfoques transversales debo trabajar? Es decir, me explico. Y eso lo vamos a poder encontrar también en el currículo nacional, en este documento. ¿Por qué los 7? Si bien es cierto, yo planifico o trabajo algunos de manera planificada, que pueden ser los que han mencionado los colegas, de acuerdo a la situación de aprendizaje, la situación de significativa que se haya planteado, yo puedo planificar 2 o 3 que estén más orientadas. Sin embargo, si surge, ahora estamos trabajando de manera remota, pero si en este diálogo y en el trabajo con los chicos surge una situación que tiene que ver con uno de estos valores, que tienen que ver con nuestros enfoques transversales, que aunque no lo haya planificado, lo debo dejar de lado y no debo tocarlo y esperar a la siguiente experiencia para recién tomarlo allí, ¿no? ¿Será bueno esperar o será necesario abordarlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, aquí esto es algo que tenemos que tenerlo todos muy claro. Si bien es cierto, planificamos algunos, hay otros que están, digamos, que también les llaman, en el mismo currículo le llaman emergentes, ¿no? Que son los emergentes, que si surge una situación, lo debo abordar de manera inmediata, porque son emergentes justamente. Se aborda, que no haya estado planificado porque salió la situación de esa manera. Entonces, no podríamos estar postergando, por ejemplo, ante una situación de discriminación por X situación que se haya presentado, dejarla de lado para recién abordarla en una siguiente experiencia, y si llegamos a la estuviera anciano, como lo decíamos antes, en la siguiente unidad. Se aborda inmediatamente. Entonces, planificamos, los enfoques transversales, van algunos que están planificados, porque se van orientados hacia esa situación que se tiene presente. Sin embargo, si surgen algunas otras situaciones que me llevan a actuar y a abordar estos otros enfoques, porque son emergentes, también los abordo. Los trabajo, los converso, será motivo de poder, tal vez, si es en ese mismo momento, o si a lo mejor requiere que se siga trabajando, lo puedo tener tal vez presente, observo, cada uno de nosotros conoce a su grupo y puede conocer si va a hacerlos en las siguientes experiencias, de tal manera que las puedo continuar planificando a posteriori, ¿no? Sin embargo, en el momento las abordo, es decir, se trabajan las 7 en cada experiencia de aprendizaje que tenemos cuando teníamos las unidades, en cada unidad, cuando lo trabajábamos, en cada proyecto, cuando lo trabajan las maestras de inicial, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que ya de aquí para adelante no va a quedar en ninguno de ustedes. Se trabajan todas, solamente que planifico algunas, y si surgen algunas otras emergentes, las abordo, nada más, ¿no? Bien, creo que porque ya me corresponden, ¿no? Dicen los 7 en cada experiencia. Sí, dice, de acuerdo a las actividades, claro, son 7 los enfoques que tengo que trabajar. Muy bien, ¿no? Bien, ¿no? O emergentes, como nos dice, tenerlos presente para poder abordarlos y trabajarlos. Muy bien. Pero, pregunta Nora Esquía, dice, ¿tengo que colocar los 7 en cada unidad o cada experiencia? No, ya lo hemos mencionado. No es necesario
planificar los 7. Solamente planifico los que están apuntando a la situación significativa que tengo prevista, pero los 7, los demás que no estén planificados, siempre están en espera, surge la situación y la necesidad de trabajarlos, se abordará. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, Esthercita, no sé si pasamos por favor con la siguiente diapositiva. Bien, gracias. Entonces, ahora también tenemos que llegar a este análisis también del área de comunicación, ¿no? Y cuando nos planteamos el trabajo de analizar el currículum, a veces el revisar o leer nuevamente qué me pide el área, en este caso, el área de comunicación o las diferentes áreas que trabajamos, yo entiendo, a veces también es arduo y es amplia la labor, pero a veces se nos pasa por alto. Entonces yo creo que es necesario que la tengamos presente siempre y que revisemos, porque el no revisarla nos puede estar llevando a poder caer en algunas situaciones en las que podamos confundirnos incluso. Lo hemos observado en algunas visitas que en algún momento realizamos en el 2018, 19, cuando visitábamos las aulas, ¿no? Pero que es necesario que siempre lo tengamos presente. Por ejemplo, el área de comunicación nos plantea como finalidad ¿qué cosa? Tenemos que tener claro qué es lo que nos presenta, hacia dónde apunta trabajar con esta de comunicación. Apunta a que los estudiantes desarrollen competencias de qué tipo, las competencias lógicamente comunicativas para poder, porque van a tener que escuchar, leer, y al mismo tiempo les va a permitir construir la realidad, ¿no? Y van a poder representar este mundo que los rodea, ¿no? También ellos lo van a poder representar a través de este lenguaje, ¿no? Ellos, justamente, el desarrollo de esta área se da utilizando el lenguaje, ¿no? Que esta es la herramienta fundamental que tenemos las personas para poder desarrollar la comunicación, pues nos permite tomar la conciencia de nosotros mismos cuando organizamos y damos sentido a todas nuestras vivencias y a todos nuestros saberes. O sea, el lenguaje es la vía por la cual nosotros podemos establecer vínculos con el entorno, con las personas que nos rodean, de tal manera que vamos a tener claro que el área de comunicación nos va a permitir desarrollar competencias de este tipo, comunicativas, pero ¿para qué? Para interactuar con otras personas, para comprender y construir la realidad que los circunda, ¿no? Representando todo su mundo, ¿no? De diferentes formas y utilizando diferentes de lenguaje, que en este caso tenemos pues utilizamos el lenguaje oral, ¿no? Cuando nos comunicamos de esta forma con las personas que nos rodean, a través también de la lectura y a través de la escritura, con estas 3 competencias que tenemos. Muy bien, entonces, finalidad del área de comunicación es desarrollar competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad. Muy bien, la siguiente diapositiva, Esthercita, por favor. Bien, ahora, tan importante como poder revisar qué implica el área de comunicación, es importante también tener claro el enfoque, ¿no? A veces también el enfoque del área, a veces conversando con algunos maestros, por ejemplo, no lo tienen claro o todavía recuerdan el antiguo enfoque que utilizábamos cuando teníamos rutas, ¿no? Pero que a través del currículum sabemos que se ha quedado básicamente como el enfoque comunicativo, puesto que el enfoque comunicativo es el punto de partida de este uso del lenguaje que tenemos para comunicarnos con las demás personas, ¿no? Y que digamos, a través del lenguaje justamente, los estudiantes pueden comprender, pueden producir textos orales, también pueden producir textos escritos, ¿no? Utilizando
poco a poco, en la medida que ellos van avanzando en esta y complejidad de los niveles hacia donde tienen que ir avanzando grado a grado, van a utilizar diferentes tipos textuales, diferentes formatos, géneros discursivos, pero van a también a poder utilizar este lenguaje, comprender y producir textos, pero con diferentes propósitos, ¿no? Diferentes propósitos comunicativos, ¿no? Por ejemplo, también nosotros los utilizamos, por ejemplo, un propósito comunicativo cuando, por ejemplo, hacemos nuestras listas para ir al mercado. Entonces escribimos. ¿Por qué escribimos de esa manera, enlistado? Porque tenemos un propósito que es diferente a cuando escribimos, por ejemplo, un texto de recomendaciones, o cuando escribimos, por ejemplo, un cuento, etcétera, ¿no? Y también, poco a poco, también ellos van a poder ir desarrollando el uso de diferentes soportes, ¿no? Que van a poder ser impresos, también ¿no? Que los utilizan en su contacto permanente, cercano, pero también digitales, audiovisuales, a lo largo de toda su experiencia que van a ir teniendo. Entonces, el enfoque comunicativo nos permite tener claro que es el uso de este lenguaje para poder comunicarse, comprender y producir diferentes tipos de textos. Ahora, el enfoque del área de comunicación también se apoya en el uso y la práctica social del lenguaje. Es decir, que este lenguaje que utilizamos y esta comunicación que nosotros desarrollamos, no la desarrollamos de manera aislada, no la desarrollamos a solas, no la desarrollamos sin un ton ni son, es decir, escribimos para que nadie lo lea, leemos para qué nos comunicamos de manera oral, utilizando estas formas de lenguaje, no las utilizamos de la nada, las utilizamos justamente para ponerlas en uso en una práctica social, ¿no? Porque se produce cuando uno interactúa con otras personas en esta vida social y en esta vida como cultura que tenemos, ¿no? Los pequeños, los más chiquitines, también ellos van utilizando su lenguaje escrito, van avanzando en estos niveles de escritura conforme desarrollan su alfabetización poco a poco, justamente porque tratan de comunicar algo a alguien, a los cercanos, a su papá, a su mamá, y quieren contar sus vivencias, quieren contar, entonces ellos explican así, aunque nos parezcan a nosotros gravatitos en un primer momento que no tienen mucho sentido, luego ya van tomando formas de algunas letritas, luego ya tomando, digamos, un sentido más lógico a medida que se van alfabetizando, hasta llegar ya a los primeros y segundos grados en los que ya ellos van a poder estar teniendo ya un lenguaje alfabético ya completo, de tal manera que ellos ya van a ir aprendiendo que si uno escribe para algo, para que nos lea alguien más. O puede ser nosotros mismos, sí, para que nos lea un hermano, que nos lea el papá, que nos lea, lo lean varias personas, pongo una nota en mi frigider, pongo ahí, la nota la pongo ahí para que lo lean los demás. La mamá a veces pone algunas notas en el frigider, a veces pone el menú de la semana, que utilizamos para hacer las compras, etcétera. Cada una de estas prácticas de la comunicación se teniendo un uso en la vida diaria, en la práctica social, ¿no? Se utiliza interactuando con las demás personas. Pero además este mismo enfoque nos plantea que igualmente este enfoque nos enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje de los que acabamos de hablar también no se dan sueltos, sino que se dan en órdenes culturales que son específicos, ¿no? Entonces, cada persona, cada individuo desarrolla su propia forma de desarrollo del lenguaje oral, escrito, de acuerdo al contexto en el que se desenvuelva, ¿no? Y que paulatinamente como sociedad va generando diferentes identidades, tanto individuales, colectivas como sociedades, pero
en el caso de nosotros como pequeños, justamente en el caso de nuestros chiquitines, sabrán entendiendo que estos usos de la práctica tiene que plantearse, de la práctica de la comunicación, se plantea también en determinados contextos que los vamos a ir utilizando como los que ya hemos mencionado. Por lo tanto, trabajar la comunicación y trabajar con nuestros pequeños, digamos, el que queremos que siempre nos hemos planteado que ellos aprendan a leer y escribir, ¿no? Que a veces partimos de esa idea, porque ellos ya vienen conociendo, ya saben, vienen con unos saberes previos a su manera, de lo que ellos saben ya leer y escribir. Esto, nosotros cuando lo planificamos con la intención pedagógica que lo hacemos, no podemos hacerlo de manera tan poco aislada, sino este enfoque del área de comunicación nos pone el marco para que esta planificación y esta evaluación que nosotros vamos a hacer posteriormente de lo que planifiquemos para que los chicos aprendan a leer y escribir, tiene que también estar enmarcado en esta práctica social, ¿no? En determinados, en diferentes contextos, ¿no? Pero sobre todo para este uso y práctica social. No podemos trabajarlos con ellos de manera aislada, trabajando solamente letras aisladamente, palabras sueltas o palabras o letras aisladas, ¿no? Que no tienen mayor sentido, el chico no le encuentra mayor significado. Tiene que ser trabajado dentro de un contexto social donde el niño le dé un uso, porque solamente así le va a encontrar sentido, le va a encontrar motivación para poder seguir queriendo, seguir comunicándose, y al querer seguir comunicándose va a ir desarrollando su lenguaje, va a desarrollar, digamos, hasta poder llegar a alfabetizarse con la mediación de sus maestros, ¿no? Entonces, esto es algo que marca también el trabajo del área de comunicación y que definitivamente no lo podemos dejar de lado, ¿no? A veces hemos encontrado que cuando visitamos algunas aulas encontramos que todavía se insisten en planas, ¿no? En planas que me repiten palabras sueltas, repetidas muchas veces, ¿no? Eso no nos lleva, o sea, eso sale del enfoque, porque no está el niño, cierto, el niño, porque lo pide la maestra, le piden también los papás, pues, lógicamente los papás, nuestras generaciones no hemos aprendido a leer y escribir con este enfoque, con estos enfoques, con esta forma de ver la educación como la vemos ahora a través del trabajo de competencias, ¿no? Y todo el sustento teórico y científico que hay detrás de nuestra profesión como maestros y del por qué enseñamos de esta manera ahora, sino que, claro, aprendimos a leer y escribir todos, pero hemos, el que si buscamos ahora que los chicos aprendan de la mejor manera, el trabajar la lectoescritura, el trabajar, el hacer que el niño aprenda a leer y escribir dentro de una práctica social es lo mejor que podemos hacer. Y no podemos estar trabajando de manera aislada con palabras que se tengan que estar repitiendo, con frases que no tienen sentido, ni ton ni son para los estudiantes y que lo repiten. Pueden ser que lo repitan, de tanto repetirlo van a terminar aprendiendo, sí pues, pero no se van a estar motivando, no les va a dar pie para seguir creando nuevos aprendizajes, no los van a mantener motivados. Entonces, este enfoque es también el marco de nuestra labor pedagógica al trabajar la escritura y al trabajar toda el área de comunicación en sus 3 competencias con nuestros estudiantes. Este es algo que no debemos dejar de lado y que tenemos que cuidar mucho, que estas situaciones, que tenemos que crear situaciones con las cuales nuestros chicos se puedan encontrarle el sentido de una situación auténtica, de una comunicación real, para que puedan ellos también seguir estando motivados para escribir y puedan aprender con mucha mayor rapidez también. Bien, Esthercita, si pudieras pasar la siguiente diapositiva, por favor. Mis Milagritos Martínez nos dice, mientras que Esthercita nos va pasando la diapositiva, nos dice, debemos respetar su nivel de aprendizaje. Claro, muy cierto, Mis Milagros, es cierto, es así. Bien,
Ahora nosotros estamos viendo acá una, un título, ¿no? Dice naturaleza de las competencias. Y estamos viendo 3 preguntas. Vemos 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No? ¿Y qué tendrán que ver estas 3 preguntas? Estas 3 preguntas, ¿a dónde nos llevan? ¿De dónde salen? ¿Por qué están puestas allí? Entonces vamos a ver un poquito a qué se refiere. Y vamos a plantearnos que ahora vamos a tal vez a poder, al revisar este otro material que les hemos preparado, vamos a ver, intentar a ver, ojalá que se pueda comprender bien lo que hemos querido analizar también y que vamos a analizar también con ustedes hoy día. La siguiente diapositiva, Esthercita, por favor. Bien, tenemos ahí a vista una resolución, que es la resolución viceministerial a 094. Esta resolución, que es del año pasado, es una resolución, y recordaremos todos seguramente, que nos habla acerca de, aborda cómo se debe desarrollar la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Con los estudiantes que tenemos a cargo, y este es también en su alcance, tanto para escuelas públicas como para privadas a nivel nacional, ¿no? Pero cuando nosotros revisamos esta norma, además de encontrar una serie de especificaciones con referencia a casos que tenemos que seguir, cuando los chicos no se matriculan a tiempo o cuando han sacado determinadas notas, calificativos al final, también nos plantean una serie de información que es importante que la podamos revisar en cuanto podamos. Esta es una de las soluciones que debe ser de cabecera en nosotros como maestros, tenerla común, y como ya sabemos, evaluar y planificar van de la mano, si es que están íntimamente relacionados. Pero cuando revisamos bien esta norma y llegamos al punto, al numeral 6.3, nos dice, habla que el docente tiene algunas responsabilidades. Entonces ahí encontramos lo siguiente, y nos dicen, por ejemplo, en el literal C de este artículo del 6.3 nos dice que el docente tiene que comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender los estudiantes, para qué lo van a aprender, cómo lo van a aprender y también con qué criterios van a aprenderlo y van a ser evaluados, ¿no? Entonces, esto es algo que a lo mejor no nos habíamos percatado, pero pues sí, o sea, y también cuando revisamos el currículo nacional, también allí en el currículo nacional nos aborda con detenimiento justamente estas 3 preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se va a enseñar a los chicos? Porque aquí estas 3 preguntas nosotros las podemos mirar desde 2 ángulos. Desde el ángulo hacia mí como maestro, en el sentido que yo me debo hacer estas preguntas. O sea, ¿qué voy a enseñar a mis estudiantes? ¿Cómo lo van a aprender ellos? ¿No? ¿Y para qué lo van a aprender? ¿No? Ese es desde mi posición como maestro. Pero también comprender. Nosotros cambiamos la pregunta sin modificar las 3 preguntas. Simplemente podremos en algún momento, y el momento seguramente que va a ser durante la retroalimentación, podremos conversar con ellos con estas mismas 3 preguntas. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Y para qué lo has aprendido? Entonces, estas 3 preguntas son clave. Son clave y que decimos nosotros, pero ya bueno, estará clave, me dirá bien, ahora la misma está diciendo que es clave, pero ¿y dónde está? ¿Cómo las hago visibles? ¿Cómo las puedo encontrar? Entonces, en la siguiente diapositiva, Esthercita, si pudieras ayudarnos a poder visualizarla, ¿me escuchan? Si pudieras ayudarme a visualizar, correcto. Muy bien. En la siguiente diapositiva, que esta que nos está mostrando María Esther, he preparado un cuadrito
que nos permite ver de manera general varias cosas. En primer lugar, vemos hacia el lado izquierdo una primera columna, que tenemos allí, por ejemplo, el perfil de egreso, ¿no? Luego tengo comunicación, luego veo otra columna que me habla del enfoque del área, veo la competencia, veo capacidades, veo estándares. Vamos a ver de qué trata esto. Entonces, vamos a tratar de alguna manera ubicar estas preguntas desde estos documentos que hemos estado conversando desde el inicio de hoy. Por ejemplo, en la pregunta, en la primera columna del perfil de egreso, por ejemplo, ahí me plantean, por ejemplo, el estudiante nos dice, se comunica en su lengua materna, en castellano, como su lengua materna, en castellano como segunda lengua, en inglés como lengua extranjera, ¿no? De manera asertiva, responsable, para interactuar con otras personas de diferentes contextos y distintos propósitos. Sin embargo, entonces queremos preguntarnos, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a comunicar. ¿Cómo lo va a hacer? De manera asertiva y responsable. ¿Y para qué lo va a hacer? Para poder integrarlas. Y ven cómo también ya en el perfil de egreso atisba una respuesta hacia estas tres preguntas, ¿no? También están inmersas en este perfil de egreso las respuestas en la definición del área de comunicación. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Tiene comunicación, nos dice qué es lo que van a realizar en el área de comunicación. Van a desarrollar competencias comunicativas, ¿no? ¿Cómo es que la van a hacer? Se va a desarrollar mediante el uso del lenguaje, ¿no? ¿Y para qué lo van a hacer? Para interactuar con otras personas, también para contribuir y comprender el mundo que les rodea, su mundo contemporáneo en el cual ellos viven, para tomar decisiones y para actuar de manera ética en diferentes ámbitos de la vida. También el área de comunicación ya nos muestra respuestas a estas tres preguntas. Pero si queremos también mirar en el enfoque del área, podremos nuevamente encontrar qué es lo que van a aprender. Nuevamente, si planteamos la pregunta, ¿qué es lo que van a aprender los chicos o qué van a hacer? Van a comprender y van a producir textos orales y escritos. O sea, ya está más centrado, más orientado hacia lo que vamos a trabajar. ¿Cómo lo van a hacer? Considerando las prácticas sociales del lenguaje, enfatizando en lo sociocultural. ¿Para qué? Para reflexionar sobre el lenguaje a partir de su uso, para verlo, para utilizarlo, no solamente como un medio para aprender, sino también para poder crear, poder apreciar diferentes manifestaciones literarias y para desenvolverse en distintas áreas de su vida. Miren cómo también a través del enfoque nos va respondiendo estas tres preguntas. Ahora, si aterrizamos mucho más en la competencia de ley, que es el motivo justamente de poder analizar en esta diapositiva, podemos notar que la competencia nos plantea, ¿no? Esta competencia, ¿qué es lo que van a aprender? Dice que aquí, en esta competencia, no solamente van a ¿no? O van a poder comprender, ¿no? La información explícita que puedan, digamos, tener en los textos que va leyendo, porque estamos hablando de la competencia de lectura, sino también que van a poder ser capaces de interpretar y establecer una posición sobre ellos, ¿no? Entonces es lo que van a hacer, van a interpretar y van a establecer. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer utilizando sus saberes que tengan acumulados de diferente tipo, van a poder utilizar recursos que estén provenientes de la experiencia que ellos hayan adquirido como experiencia lectora, ¿no? En todo lo que ellos tengan de experiencia, ¿no? Que hayan adquirido, ¿no? A través de su práctica lectora. ¿Pero para qué? Para tomar conciencia de esta diversidad de propósitos que también tiene la lectura, ¿no? Entonces, miren cómo también estas respuestas a estas preguntas están presentes en la competencia, ¿no? ¿Cómo es que ellos lo van a hacer? Van a
ir construyendo el sentido a los textos que leen para contribuir sobre todo a su desarrollo personal, pero también de su comunidad, ¿no? Esa es la trascendencia. Y justamente es lo que como competencias apuntan, ¿no? A esa trascendencia, al responder el para qué lo van a hacer, para qué hacemos todo este trabajo de preparar, de planificar actividades con los chicos, para que justamente en la medida de sus posibilidades, en el grado en el cual estemos, o en la edad, en el caso inicial y en primaria, y cuando lleguen a secundaria, ellos vayan desarrollándose como personas y también puedan ir aportando a su propia comunidad y también para poder seguir interactuando a lo largo de su vida. Pero si seguimos analizando mucho más, vamos a poder encontrar, por ejemplo, que la competencia de lee nos trae, por ejemplo, 3 capacidades, ¿no? Y que nos plantean, en la primera capacidad nos plantea que va a obtener información del texto escrito, o sea, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a localizar y va a seleccionar información que está explícita, ¿no? En los textos que él va a ir leyendo, va a estar encontrándole el propósito que tiene esta lectura, pero también va a pedirles que infieran, va a pedirles que interpreten esta información. ¿Cómo? Estableciendo relaciones para poder deducir lo que va interpretando, lo que va estas relaciones las va a poder ir deduciendo. ¿Y para qué? Para contribuir ¿no? en el sentido global y profundo de este texto, para poder darse explicaciones al propósito que tenía este texto, ¿no? Para este uso que le queremos dar al uso estético, que le querramos dar al lenguaje cuando ya sea el momento. Recordemos que tanto las competencias y las capacidades están presentes a lo largo de toda la educación básica, lo podemos ver, están desde inicial hasta quinto de secundaria en la EBR, entonces, y básica en EVA también, están presentes en todos estos niveles y modalidades que nos acompañan, pero que son las mismas, y también nos va a pedir que hagamos otras acciones, como por ejemplo que los chicos puedan realizar la reflexión y la evaluación de lo que van trabajando, de la forma y del contenido y del contexto de ese texto que ellos han leído. Porque acá hay una palabra clave, ¿no? Nos dice que los chicos cuando leen se distancian. Cualquier lector, cuando se ha terminado de leer o se está leyendo, tiene que distanciarse, se nos plantea distanciarse para poder reflexionar de manera adecuada y evaluar este texto, de tal manera que lo va a hacer comparando y contrastando lo que él ha escrito, ¿no? Sea en los diferentes aspectos que haya planteado su lectura, ¿no? Para poder hacer el análisis que corresponda a lo que ha ido leyendo, pero también encontramos en la respuesta al para qué, o sea, ¿para qué él va a obtener esta información explícita? ¿Para qué va a inferir y para qué va a interpretar? ¿No? Va a reflexionar y va a evaluar. ¿Pero para qué? Para poder, en última instancia, emitir una opinión personal acerca de este texto que ha leído, ¿no? Para ver si este texto, cómo ha sido o sea, pueda realizar más adelante. Yo sé que ahorita estamos hablando de los más chiquitines, que aquí vamos a ir viendo también sus estándares, vamos a pasar a verlo, sabemos que ahorita estamos con una edad de los más pequeños en toda la escolaridad, pero que a medida que avancen en su edad van a poder ellos emitir opiniones, ¿no? También acerca de estos aspectos formales, estéticos, ¿no? De los textos que ellos han estado leyendo, ¿no? Con relación a otros que también pueden haber obtenido. Entonces, estas son las capacidades generales y las acciones principales que nos plantean. Es decir, cuando vemos estas capacidades, que es obtener información, inferir, interpretar, reflexionar y evaluar, son estas las acciones que a nosotros como maestros no se nos debe pasar por alto. Son las acciones que nos deben guiar en nuestra labor. No podemos estar saltándonos o solamente escogiendo unas u otras. Tenemos que verlas en su totalidad y tratar que a través de estas actividades que planteemos, desarrollemos todas estas capacidades, ¿no? De tal manera que podamos sentirnos tranquilos y seguros que estamos garantizando que al
combinar estas capacidades, desarrollar estas capacidades, nos sintamos seguros que estamos desarrollando, por tanto, la competencia de leer diversos tipos de textos, en este caso. Ahora, si vemos, por ejemplo, los estándares, aquí he podido plantearles, por ejemplo, tanto los estándares para el nivel 2 como para el nivel 3, o sea, el segundo ciclo y el tercer ciclo, ¿no? También en los estándares nos plantean las respuestas a estas, y también podemos notar estas acciones, ¿no? Que nos plantean aquí, que tenemos que ir observando, que los estudiantes puedan ya estar demostrándolas. Es decir, a nivel, si nos ponemos, por ejemplo, en 5 años, ¿no? Los chiquitines, leen diversos tipos de textos, ¿no? Que tratan de temas reales o pueden ser imaginarios, ¿no? Que les sean cotidianos, para la edad de ellos que van a predominar, que sean temas conocidos y que estén acompañados lógicamente de ilustraciones, que eso es lo que va a diferenciar para los grados siguientes y para los niveles siguientes. Ahora, eso es lo que ellos tienen que hacer. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Van a construir hipótesis, van a construir también predicciones a la medida de sus posibilidades y de acuerdo a la temática que se le haya planteado en estos textos, ellos también van a poder comenzar a construir estas hipótesis y predicciones sobre la información que encuentran en estos textos. ¿Para qué? Para que ellos vayan expresando sus gustos y preferencias en relación a estos textos que ellos han leído, ¿no? A partir de esta experiencia lectora que ellos van a ir adquiriendo. Y también de paso que están aprendiendo y están utilizando ya algunas convenciones muy básicas, muy sencillas de estos textos escritos. Pero si esto lo hablamos para el segundo ciclo, para el tercer ciclo o tercer nivel, nosotros podemos notar que, por ejemplo, ahí nos plantean también de manera similar, ¿no? Pero ya a un grado de complejidad un poquito mayor. Estamos hablando de primer y segundo grado. Nos va a plantear que los chicos igualmente van a leer textos, como los más pequeños. Pero acá la complejidad aumenta un poquito más. Es decir, ellos van a leer al terminar su segundo ciclo de textos de estructura simple, que les van a permitir, digamos, en los que contengan palabras conocidas, porque es lo que se espera, que los textos que como maestros les ofrezcamos no sean textos que tengan palabras demasiado con palabras muy complejas para ellos, sino que predominen estas palabras conocidas para que los vinculen con su realidad a los niños y que también tengan ilustraciones para que apoyen estas ideas centrales. Todavía en este segundo ciclo, las ilustraciones son un eje central como de apoyo para que los chicos puedan seguir trabajando, digamos, la lectura. Y de igual manera, ¿qué es lo que ellos, o cómo lo van a hacer? Van a ir teniendo esta info evidente, ¿no? Ya lo van a poder ir distinguiendo de otras que puedan parecerles un poco semejantes, van a comenzar a avanzar en sus inferencias a partir de esta información también explícita que han encontrado. Van a seguir trabajando las inferencias, ¿no? Y de igual manera van a poder interpretar los textos, pero también considerando esta información recurrente que van a ir encontrando. Y van a también ya a ir opinando sobre estos sucesos e ideas importantes que contienen estos textos a partir también desde su propia experiencia. Entonces, si podemos observar un poco a raíz de este cuadro, la idea de compartir con ustedes este cuadro es en el sentido que podemos observar cómo las acciones que nos plantean, tanto que están presentes en estas capacidades y las competencias, y que también las estamos encontrando en los estándares, también están presentes y nos responden a estas 3 preguntas fundamentales, y que tienen que ver con la naturaleza de la competencia. ¿Qué voy a enseñar? ¿No? ¿Cómo voy a enseñarlo? ¿Cómo lo van a aprender mis estudiantes? ¿Y para qué lo van a aprender? ¿No? Entonces, si pudiéramos pasar, Esthercita, a la siguiente diapositiva, por favor. Acá, por ejemplo, Normita nos dice, el lector tiene que interactuar con el texto. Sí, pues, efectivamente. Y a través de todo lo que hemos estado leyendo, de lo que nos pide esta competencia, cómo se hace notorio y se hace evidente
esta, esta interacción, ¿no? del lector, aún siendo muy pequeñito, con, con el texto y con lo que a su vez ese escritor trató de decirnos cuando escribía a su vez ese texto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vincula a nosotros como lectores nos vincula con ese escritor, ¿no? Cuando leemos. Bien, si aquí tenemos, por ejemplo, la anterior, Esthercita, si tenemos la anterior, por favor, esa, la describe, por favor, la describe, exactamente, la describe. Aquí, de manera similar, ya tenemos el análisis del perfil del área de comunicación, tenemos también el análisis del enfoque del área de comunicación, pero tenemos ahora esta competencia, ¿no? La competencia de escribe. Esta competencia de escribe nos plantea algunas otras acciones que también apuntan a responder a estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a hacer cuando los chicos se escriben? La competencia en general que nos sirve para toda la educación, que nosotros como escritores vamos a construir sentido al texto para comunicarlos a otros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo adecuando y organizando estos textos y ¿para qué los vamos a hacer? Para poder revisarlos con la finalidad también de mejorar lo que vamos trabajando, ¿no? Y para poder desarrollarlo, podemos tener, para poder construir estos textos, vamos a poder hacerlo, vamos a utilizar estos textos, ¿no? Asumiendo la escritura, como ya lo hemos mencionado, como esta escritura en una práctica social, ¿no? Y interactuando con otras personas, empleando este lenguaje escrito, pero de manera creativa y responsable. Ahora, cuando nos detenemos a ver las capacidades de la competencia de escribe, igualmente encontramos que nos plantean acá básicamente 4 capacidades y nos plantean acciones muy puntuales. Nos dicen que tenemos que adecuar los textos a la escritura, a la situación comunicativa que se plantea y considerando los propósitos, destinatario, tipo de texto, etcétera, ¿no? Todo lo que nos plantea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos que adecuarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a adecuar estos textos? ¿Cómo? Organizando y desarrollando estas ideas que tenemos, las vamos a ir organizando de manera coherente, las vamos a ir organizando y desarrollando de manera cohesionada, ¿no? ¿No? Sin salirnos del tema en lo que vamos trabajando, en lo que vamos escribiendo, ¿no? Y las vamos a ir ordenando de manera lógica, ¿no? En una lógica de ideas, vamos establecer, vamos a ir utilizando vocabularios pertinentes, ya utilizando las convenciones de lenguaje, usándolo de forma apropiada. ¿Para qué? Para que igualmente lleguemos al punto de que como escritores podamos reflexionar y evaluar lo que se ha escrito, el contenido, la forma, el contexto de lo que se ha escrito. Y de igual manera que en la lectura y como lo van ustedes a encontrar en oralidad, de igual manera, en esta capacidad de la reflexión y de la evaluación nos plantean distanciarnos de ese texto que hemos producido, ¿no? Es decir, aquí nosotros lo hacemos, seguramente que a ustedes les ha pasado también, cuando a lo mejor han escrito un WhatsApp a alguna amiga o algún amigo, o a su jefe. Es diferente cuando escribimos a nuestros jefes, a nuestros directores, o cuando le escribimos a un hijo, o cuando le escribimos a un colega, a una amiga entrañable, o a un amigo, o un compañero de trabajo, o compañera de trabajo. Nuestra escritura va variando porque se adecua a ese contexto. Y quiera o no, de alguna manera, nos distanciamos un poco, y cuando dice distanciar, nos pide que nosotros como lo señala, nos alejemos un poco del texto, nos distanciemos de lo que hemos escrito para poder ver cómo nos quedó lo escrito. Tal vez a ustedes les ha pasado que una vez pasado uno, a ver cómo me quedó, puede uno pensar, ¿no? Entonces se plantea y nos decimos, a ver, está bien escrito, lo he puesto, tiene todas está con las palabras correctas, adecuadas, no hay errores de ortografía, o si es un lenguaje más coloquial, está quedándome, se entenderá la broma que he hecho,
¿Qué le puede faltar? Le puede faltar signos de admiración, le puedo poner algún emoticón si es un WhatsApp. Nos alejamos, nos distanciamos del texto para ver de mejorarlo, por eso con esa finalidad lo hacemos, ¿no? ¿Para qué? Para mejorarlo. Entonces esta reflexión nos permite analizar, comparar, contrastar todo lo que hemos hecho en nuestro escrito para poder ir previendo cuál va a ser la repercusión que va a tener en las otras personas. Miren cómo esto que nos plantea la competencia y la capacidad de escribe, de esta competencia, que a veces la hemos leído, y cuando a veces leemos el currículo nacional, lo leemos en el sentido pensando en nuestros estudiantes. Pero también debemos hacernos la pregunta, porque este currículo está hecho para el ciudadano peruano. Yo soy una ciudadana peruana. Está hecho para mí. Yo también tengo que aplicarlo para mi vida. ¿Lo puedo hacer? ¿Es válido? La respuesta cada uno la tiene, pero en general la respuesta es sí, ¿no? Y aquí tendríamos para hablar mucho sobre el tema, nomás si echamos una pensadita en el área y en las competencias de personal social, nada más. Ahí hay muchas cosas y en la competencia de convivencia, ¿no? Por ejemplo, y analizamos nuestra propia vida, pero ese es tema de otra reunión. Concentrémonos en la escritura. Esta escritura, ¿cómo escribo yo? Cuando esto que escribo, ¿cómo lo hago? O sea, también estas capacidades también me involucran a mí, pero como estamos en nuestro rol de maestros, lo tenemos que pensar en esa intencionalidad pedagógica a la cual le estamos dirigiendo, ¿no? Que son nuestros estudiantes. Pero bien, queda como una reflexión. Yo los invito a que puedan ustedes reflexionarlo en sus momentos libres o cuando revisen nuevamente cada una de las competencias del currículo nacional, ¿no? Una amiga decía, me acuerdo mucho, decía, cada vez que leo el currículo nacional me enamoro más de él, decía ella, ¿no? Entonces, porque le encontraba mucho más sentido a lo que podía desarrollar en su propia vida. Y bueno, pues sí, no deja de tener nada en ese sentido. Pero bien, vayamos a la última columna, que en este caso es la de los estándares, para el segundo nivel o segundo ciclo, que también pide que los chiquitines, los más pequeñitos, ahorita estoy pensando básicamente en los chiquitines de 5 años, ellos también, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escribir, pero van a escribir a partir de las hipótesis que ellos tienen de escritura, ¿no? De sus diferentes tipos de textos que tengan, a partir de esas hipótesis que ellos manejen, que para nosotros como adultos puede que signifiquen solamente como gravatitos, pero no, pues para ellos tienen mucho significado, ¿no? Y a partir de toda su experiencia previa que ellos hayan tenido. Entonces, ahora, ¿cómo lo van a hacer? Desarrollando ideas en torno a un tema. ¿Para qué? Para transmitir. Ellos, ¿para qué van a escribir? ¿Para qué escriben? Para transmitir sus ideas y sus emociones, ¿no? Y de igual manera, en el tercer ciclo, se mantiene esta constante en las acciones que nos plantea el sentido de la escritura, ¿no? Escribir diferentes tipos de textos para adecuarlos. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacemos? Organizando, desarrollando ideas de manera lógica, estableciendo estas ideas estas relaciones entre estas ideas que ya van a ir teniendo y cobrando más sentido, porque ya son, bueno, más entendidas tal vez ya por los demás también, no solamente por ellos, por el estudiante, para permitirme reflexionar también sobre estas ideas importantes en estos chiquitines de primero y segundo grado, y que van a ellos a poder explicar el uso de estos recursos que van a ir utilizando, ¿no? Y van a ir incorporando y adquiriendo poco a poco. Entonces, miren cómo también esta competencia de escribe también da respuesta a ello, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, Esthercita, y aquí ya nos queda... Pati, perdón, Mari, ¿qué te parece si mientras vamos pasando, de repente los docentes tienen alguna pregunta? Porque te estamos escuchando atentamente, pero sería bueno interactuar también a ver qué dudas nos van quedando, ¿no? O qué dudas podemos ir absolviendo. Sí, estaba viendo también los mensajes, Miss, y bueno, sí, pues estaban más bien dando sus comentarios, me parecen también muy interesantes.
Sí, pues acá menciona la Miss Mónica Arias, nos dice, ¿no? Hay que tomar siempre en cuenta los niveles de escritura, y es muy cierto, ¿no? O sea, en la escritura de los pequeños hay que considerarlos y no dejarlos de lado, ¿no? Sí, también menciona Miss María Elena Mori, nos dice, ¿no? Hay que tomar en cuenta estas ideas coherentes sobre el tema que vayan escribiendo. Bien, si no, me van avisando si hay alguna otra consultita, ustedes que están al tanto, me van avisando si hubiese alguna otra. Y si tú tuvieras que lanzar una pregunta, Mari, a los docentes, y si tuvieras que lanzar más bien tú una pregunta a los docentes, ¿qué pregunta sería? A partir de todo lo que hemos trabajado hasta este momento. A partir de lo que hemos estado trabajando, entonces, para los maestros, a ver, ¿qué es lo que, una pregunta que podríamos lanzarle a los maestros es, por ejemplo, ¿de qué manera se hace evidente, o mediante qué, o cómo es que se hace evidente las respuestas a estas tres preguntas que hemos planteado de la naturaleza y las competencias, ¿no? ¿Cómo es que se hacen evidente estas tres preguntas del qué, del cómo y del para qué, ¿no? Que ahora hemos estado analizando con ellas juntos, cómo es que se hacen evidentes, ¿no? En nuestra planificación, cómo es que las podemos tomar en cuenta. Muy bien, mientras los van contestando en ese caso, vamos a continuar para que vayan pensando en la respuesta a esa pregunta. Mari, sí. Disculpe, había puesto una docente que había hecho un comentario al respecto de tu pregunta. Decía, estas tres preguntas llevan al docente a reflexionar sobre lo conceptual, procedimental y actitudinal sobre el aprendizaje, tanto para el estudiante como para el docente. Entonces, esta maestra había hecho esa relación que también es interesante en función a lo que tú has estado exponiendo. Claro, están relacionadas, puesto que tienen que ver con estas capacidades que hemos estado viendo, que son pues estos conocimientos, estas habilidades y las actitudes, ¿no? Pero sobre todo las actitudes que nos llevan a la trascendencia del por qué, del para qué trabajamos tanto, para qué nos afanamos tanto en planificar, para qué pauteamos estas acciones, para qué planteamos actividades con los chicos, ¿no? ¿Cuál es el fin último? Entonces, mirando estas acciones que las podemos notar en las competencias, que las notamos en las capacidades, son las que también nos van a dar la ruta por la cual guiarnos cuando realicemos nuestras planificaciones a partir de la competencia. Vienen de más atrás. Están presentes en los enfoques, están presentes en el área y en el perfil. Sí, Mari, también acá hay un comentario de un docente y también una preocupación. Textualmente lo voy a leer, él dice, ¿no? El hecho de que los padres están con los niños en verano, dice, ¿no? Les han enseñado a copiar palabras y no han respetado el proceso del niño, qué hacer, ¿no? Si bien es cierto, eso ya en el lapso de todo este proceso de nuestro curso se va a ir disipando esas dudas, pero tal vez algún comentario respecto a Mari. Claro, yo creo que aquí el trabajar con la familia y con los padres de familia es fundamental. Es fundamental, puesto por lo que habíamos comentado también al inicio, o sea, tanto los padres de familia de nuestros estudiantes, como al igual que nosotros, pues ellos no han, como nosotros, no han crecido y no han crecido en este contexto de un trabajo educativo por competencias. Respondemos en función a nuestra educación primaria, básica que tuvimos, a otros enfoques, ¿no? Al enfoque academicista, al enfoque conductual que tuvimos, que correspondía a la coyuntura histórica, en este espacio-tiempo histórico de nuestra sociedad y del mundo que nos tocó vivir cuando hemos sido niños cada uno. Pero la labor que tenemos como maestras, básicamente de 5 años y del tercer ciclo, es justamente poder conversar con los padres, sensibilizarlos sobre nuestra labor y conversar sobre estos temas pedagógicos para que los padres puedan darse cuenta de todo el bagaje científico que hay detrás
de nuestra labor docente. Que nuestra labor docente no es simplemente una cosa en la que yo le voy a poner al chico a repetir palabras a qué son, si no hay un porqué, y hay una razón del por qué hacerlo. Entonces, y pedirles que ellos también vayan aprendiendo con nosotros, junto con lo que nosotros vamos haciendo, de tal forma que no crucen información con los niños que puedan en algún momento confundirlos a los pequeños mucho más, ¿no? Exactamente, Miss Dianita Luz dice, los padres de familia deben volverse nuestros aliados en estos momentos. Efectivamente, ¿no? Esta es una de las palabras clave, son nuestros aliados. No debemos tenerlos en contra de nosotros, ni tampoco permitir que ellos, la sensibilización es importante para que ellos puedan comprender por qué nosotros trabajamos como lo hacemos. Sobre todo, sé que en el caso de inicial, las maestras de 5 años a veces reciben mucha presión de los padres de familia de que ya están, que quieren que lean, porque en otras escuelas ya están llevándolos a leer a edades muy tempranas, ¿no? Sin respetar estos propios ritmos de desarrollo psicológico de los chicos, y entonces el esfuerzo. Entonces, un poco que por allí hay que volverlos esto justamente nuestros aliados, pero sensibilizarlos, explicarles a ellos. Eso es lo que podría comentar, Patita. Y Mari, aquí también tenemos otro comentario, ¿no? Esto ha despertado bastante interés, Mari, de nuestras maestras, porque si bien es cierto, estamos iniciando nuestro trabajo en las aulas, pero inicial de 5, primero y segundo grado, esa problemática de la lectura, ¿no? Acá dice, ¿no? Nos hace un comentario, dice, lamentablemente se puede dar en el hogar porque los padres no son especialistas, pero ahí estamos los maestros para educar a los padres y valorar los resultados que dará nuestro enfoque. Entonces, ese comentario, pues, hace que el docente valore lo que trabajamos y también que respetar también que nuestros padres de familia no se han formado, ¿no? En todas estas experiencias y cómo el docente tiene que jalarlos y llevarlos por ese camino. Exactamente, Patita. Sí. Acá nos menciona Miss Karin Santa Cruz, nos dice también, ¿no? Creo que debemos hacerles entender a los padres que cada niño es diferente, ¿no? Y deben respetar sus niveles de aprendizaje. Nos dice Miss Milagros, nos pregunta, me parece, a ver, nos dice, si aplicamos la metodología de respeto, ¿podemos aceptar el inicio de la escritura con la letra que ya saben, mayúscula? ¿Usted qué opina? Bueno, acá entramos justamente en el término justamente del enfoque de respeto, ¿no? Al pequeño. ¿Por qué? Porque vemos al estudiante, lo debemos ver como un sujeto de aprendizaje y no como un objeto de aprendizaje, ¿no? Y al verlo como un sujeto de aprendizaje, pues debemos respetarles en todos sus derechos plenos, ¿no? De tal manera que hacer que los pequeños puedan estar escribiendo su nombre con la letra al inicio de la escritura, con la letra mayúscula, son aprendizajes que ellos van a ir logrando paulatinamente. Pero al inicio los niños tienen que escribirlo en plena libertad, como ellos crean que pueden escribirlo y como ellos lo entienden, ¿no? Como ellos lo escuchan, como lo han asimilado, como lo comprenden. Otros no tengan sentido esos dibujos, ellos sí les atribuyen un significado, y ahí en lo que nosotros no entendemos, para ellos está claro que es su nombre. Entonces, eso tenemos que respetarlo. Nuestra labor como docentes es ser mediadores, paulatinamente ayudándolos en esta labor tan delicada y tan importante de llevarlos poco a poco a la alfabetización, ¿no? Que es tan delicada porque son almitas creciendo, que está en nuestras manos su vida, su futuro, de la forma como los abordemos y cómo los tratemos, que hay que ser muy delicados, muy cuidadosos con estas personitas, ¿no? Que tenemos a cargo, y de igual manera transmitirlo a los padres. Sí, Mari, creo que es muy importante, pero digo solamente para precisar esto y continuar, porque vamos a tener luego, profesores, la ronda de preguntas. Hay algo pequeñito que hay maestras que están con la inquietud, ¿no? Yo sé que en este tiempo la naturaleza del día de hoy era hacer el análisis de esas competencias, pero hay maestras que nos están hablando ya de la conciencia fonológica, nos están pidiendo recomendación
si para escribir con letra imprenta o corrida. Maestros, todas esas preguntas, esas dudas, ya en la parte, vamos a verlo en las próximas conferencias. Entonces, de todas maneras, las estamos guardando sus preguntas para hacerlas en las próximas reuniones que tenemos, pero el día de hoy continuamos. Mari, por favor, porque nos vaya a ganar el tiempo. Gracias, Mari. Ya, Patita. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien, Patita? Sí, se te escucha muy bien. Ya, gracias. Bien, acá tenemos ya, vamos también con una de las últimas diapositivas, pero acá quería también, no quería dejar pasar que podamos observar qué pasa con los desempeños. Tal vez podamos decir, bueno, ya pues hemos visto en el cuadro anterior hasta los estándares, pero ¿y los desempeños? ¿Qué pasa con ellos? ¿No? Entonces, bueno, aquí en este cuadro hemos podido de alguna manera planteando el análisis de los desempeños de la edad de 5 años y del primero y del segundo grado. Si bien en la parte superior tenemos lo del segundo nivel o segundo ciclo, a nivel de desempeños, que ya hemos recordado que son estas descripciones de lo que el niño tiene que ir desarrollando para lograr esta competencia, ¿no? Acá, por ejemplo, también podemos plantearnos y ver estas acciones principales que tienen que hacer estos pequeños, los chiquitines de 5 años, ¿no? En el caso de los desempeños, ¿no? Nos plantean que ellos tienen que escribir, ¿no? Ahí está la acción, que es lo que van a hacer, escribir una iniciativa a su manera y a su manera lo que les interesa, considerando a quién le escribirán y para qué le van a escribir, ¿no? Aquí también, ¿cómo lo van a hacer? Nos podemos encontrar esta respuesta. Lo van a hacer utilizando diferentes trazos, ¿no? Las letras ordenadas de izquierda a derecha lo van a ir adquiriendo poco a poco, de manera paulatina, ¿no? Incluyendo sobre una línea ¿no? imaginaria para años, finalmente, ¿para qué? Para revisar al final ese escrito, ¿no? Que, por ejemplo, se le puede haber dictado, que el pequeño en un primer momento puede haber dictado en función de lo que él quiere también comunicar. Entonces, pero con todas las estrategias que tienen las maestras en el nivel de 5 años para poder ayudarlos a transitar a niveles alfabéticos paulatinamente, ¿no? En la medida del desarrollo de cada uno de ellos, tenemos también estas acciones principales que son las que tenemos que tener siempre presentes. Y por supuesto, en el nivel primaria, ya cuando avanzan en el primer grado, de igual manera, ellos tienen en ambos grados, en el primero y en el segundo grado, tienen que ir adecuando los textos a las situaciones comunicativas, ¿no? Considerando ese propósito y ese destinatario que hayan decidido tener. ¿Cómo lo van a hacer? Escribiendo en un primer grado, apuntan al terminar, y acá está redactado en nivel alfabético, puesto que apunta al término del grado, ¿no? Después del año de haber estado en el primer grado, escribir en nivel alfabético en torno a un tema, estableciendo relaciones entre sus ideas, utilizando algunos conectores, incorporando vocabulario de su uso frecuente, ¿no? De igual manera, revisando, ¿para qué lo va a hacer también? Va a poder realizarlo para revisar también otra de las acciones que él tiene que hacer es revisarlo, pero revisarlo con la ayuda del docente. Tiene que haber un adulto quien lo ayude a revisarlo, ¿no? Pero al revisarlo, lógicamente allí, ya lo van a ir seguramente viendo también en las siguientes conferencias que van a ir teniendo en el curso, esta ayuda del docente no es diciéndole lo que tiene que escribir, sino ayudándolo a que él se vaya dando cuenta cómo es que ha escrito, qué grafismos utilizó, qué es lo que quiso plantear, que se vaya él reconociendo qué sonidos, qué letras ha utilizado al inicio, cuán larga o cuán corta es la palabra que él ha querido escribir, ayudándolo y mediando para que él transite a ese nivel alfabético.
Y de igual manera, en el segundo grado, cuando se supone ya, bueno, los pequeños han alcanzado ya en un primer grado el nivel alfabético, pero sabemos que aún ahora, desde el año pasado, las maestras que tengan al segundo grado este año, seguramente que van a también encontrarse con casos de pequeños que todavía no han sido alfabetizados, ¿no? O sea, no han llegado a este nivel. Entonces también tendremos que seguir mirando nuestro primer grado, tal vez algunos de estos desempeños, pero apuntando siempre al logro del estándar que tenemos planteado. Pero de igual manera hay acciones que no deben dejar de hacer, es decir, que tienen que ellos plantearse qué es lo que van a hacer, adecuar sus textos a estas situaciones diversas de tipo comunicativo, escribiendo, agrupando ideas, estableciendo relaciones, utilizando recursos gramaticales, ortográficos, en los mejores casos empleando alguna fórmula retórica que se pueda utilizar, utilizando juegos verbales, rimas, etcétera, y de igual manera revisando estos textos con ayuda de su docente, ¿no? Pero la ayuda, y alguna vez conversamos con algún docente en el que nos dimos cuenta que a veces como maestros cuando leíamos estas acciones, sea en desempeños o sea en el estándar, y leíamos ahí, revisa el texto, sobre todo lo leíamos en los desempeños, decía, revisa el texto con ayuda del docente, caíamos como maestras, caíamos en la idea de pensar que nosotros le íbamos a corregir de manera directa lo que tenían que hacer. Y no es que nosotros le corrijamos o le revisemos, mira, acá te has equivocado acá, esto va con esta letra, esto no se escribe con esta otra letra. No es que nosotros le digamos las respuestas, son ellos los que tienen con nuestras preguntas, con nuestra retroalimentación, con nuestra mediación, los que van a tener que ir dándose cuenta de estos elementos que forman su escritura y cómo poco a poco ellos van a tener que ir incorporando algunas consideraciones para que pueda entenderse lo que él ha querido escribir y va a ir incorporando los criterios de la alfabetización hasta lograr su alfabetización completa. Entonces aquí sí hay que deslindar mucho en este sentido porque sí lo fuimos observando sobre todo en el 2019 hacia atrás, cuando en algunas veces visitábamos las aulas y observábamos las sesiones con las maestras, a veces en algunos casos no teníamos clara la idea. Y para tener clara la idea justamente es por eso que siempre nos mencionan que tenemos que, aunque resulte cansón, leerlo, escucharlo repetidas veces, tenemos que leer el currículo nacional, leer nuestra competencia, leer las capacidades, hacia dónde apunta, qué cosa espera que yo haga, qué espera que los chicos desarrollen cuando hacen estas actividades y cuando trabajan estas actividades, cómo tiene que ir avanzando y cómo tiene que ir desarrollando esta capacidad para lograr esta competencia. Entonces, no sé si aquí pasamos a la siguiente, porque aquí ya estamos casi por una de las últimas diapositivas que he querido conversar con ustedes hoy día. Gracias, Esthercita, ya tenemos una de las últimas diapositivas, nos plantea lo siguiente. Nos dice cuál es la intencionalidad del aprendizaje que tenemos, y en este caso específico, aquí hoy estamos hablando de comunicación, pero esto que vamos a leer no se aplica solo a comunicación, se aplica a todas las competencias del currículo nacional y de todas las áreas que trabajamos. Nos plantea lo siguiente, y esto ustedes lo pueden buscar, si quieren, si lo tienen a mano, comiencen a buscar sus programas curriculares de inicial y de en primaria, están en la página 8. ¿No? Y en el de secundaria, los colegas de secundaria lo encontrarán en la página 4 del currículo, del programa curricular. Ahí nos dice con mucha claridad, en casi el último párrafo nos plantea esto, nos dice, ¿no? Y creo que es una de las ideas fuerza que nos podemos llevar hoy día, ¿no? El currículo nacional y sus programas curriculares solo se van a poder implementar en las instituciones educativas si se logra que los docentes los lean, reflexionen críticamente sobre su contenido y los conviertan en instrumentos de su trabajo pedagógico. Esto implica
comprender. Miren el perfil de egreso que hemos visto, sus vinculaciones con los enfoques transversales, las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños de grado. ¿Para qué? Para planificar y para poder evaluar formativamente. Lo que quiere decir es que este trabajo de planificación, de evaluación, no solamente de comunicación, sino de todas las competencias que trabajamos, se tienen que ver de manera articulada, no pueden ser vistos como procesos que son, como acciones que hemos estado observando a través de este análisis en estas dos competencias, ¿no? Cómo hay acciones precisas que van a responder a estas tres preguntas. ¿Al qué van a aprender mis estudiantes? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Y para qué les va a servir? ¿Para qué lo van a aprender? ¿No? Entonces, creo que esta es una de las últimas reflexiones que creo que nos permite llevarnos como reflexión para todas las áreas en general, ¿no? Bien. Por ejemplo, tenemos también, Rosita, no sé si podrías pasar a la siguiente diapositiva. Conversando de la comisión del curso, habíamos conversado sobre algunas diferencias, poder conversar un poquito sobre algunas diferencias, sobre algunos términos, ¿no? Que a veces podrían ser de alguna confusión en algunos casos, ¿no? Diferencias como, por ejemplo, las situaciones, ¿qué diferencia existe entre estas situaciones de aprendizaje, experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje? ¿No? Todas terminan en aprendizaje, pero será lo mismo, ¿a qué se refiere? ¿No? Entonces podemos notar, bueno, que las situaciones de aprendizaje son estas situaciones el contexto que planteamos a los chicos, ¿no? Que son en algunos casos de la cultura, que se vive en la comunidad, que se tiene en el entorno del estudiante y que permite plantearle retos a los chicos de diferente naturaleza para que los chicos a través de las competencias puedan también, que sirva, digamos, como de un pretexto para que puedan desarrollar competencias, ¿no? Estas situaciones van a despertar ese interés en los chicos y los van a motivar a poder actuar para responder a todos estos retos, pero tienen que estar planteados en los términos que sean realmente retos para ellos. Como nos dice Luis Guerrero, no debemos plantear situaciones de aprendizaje que respondan a nuestras expectativas como adultos, sino en las expectativas de ellos como niños que son, en el caso específico de ustedes, pues de los chiquitines de 5 años, de los pequeños de primer y de segundo grado. Por ejemplo, el Minedu nos ha planteado para este año 5 macro situaciones, ¿no? Que son las que tenemos viendo, que son las que encontramos en las experiencias de aprendizaje, que son las de cuidado de la salud y conservación ambiental, también la ciudadanía y convivencia en la diversidad, el descubrimiento e innovación, logros y desafíos del país en el Bicentenario, y el trabajo y emprendimiento en el siglo XXI, que son estas 5 situaciones macro. El año pasado, el 2020, también tuvimos 5 situaciones, ¿no? Este año se mantienen en número, pero se han sintetizado en 2 de ellas y son tres que nos abordan otros temas, pero que también sirven o van a servir como una situación que me permita trabajar las competencias con los estudiantes. Ahora, la experiencia de aprendizaje, ¿qué es lo que es? ¿No? O sea, es este conjunto de actividades que va a permitir a los chicos poder enfrentar las situaciones que les planteemos, ¿no? El problema que les estemos planteando. Pueden tomar forma de proyecto, ¿sí? Pueden tomar forma de unidad también, ¿no? Pero que se les llama como experiencias de aprendizaje justamente para poder darnos en este momento la idea a todos de manera mucho más clara. Yo sé que en el caso de Inicial, las maestras de Inicial han estado trabajando mucho siempre con proyectos y como que la tienen más clara, ¿no? O sea, son proyectos que siempre, y los proyectos básicamente son la forma de planificación que mejor permite desarrollar competencias. Pero en el caso del nivel primaria, que hemos estado más acostumbrados a trabajar con unidades, un poco que a veces por trabajar con unidades, sin querer hemos ido trabajando actividades de alguna manera un poco aisladas. Entonces, el mantener el nombre de experiencia y verlo
con las denominaciones como las estamos encontrando, actividad 1, actividad 2, etcétera, y planteándonos diferentes acciones para desarrollar, nos permite dar esa idea justamente de que son actividades que van a estar siendo, que van a tener una combinación con las demás, entre ellas, ¿no? Que van a permitir combinar y desarrollar capacidades, ¿no? Estas son actividades que están dentro de la experiencia, que son potentes, son consistentes, son coherentes con todo lo que planteamos en las situaciones y que están planificadas de manera intencional, ¿no? Porque nuestro fin es, en este caso, pedagógico, ¿no? Desarrollamos estas actividades con esta finalidad. Y, por último, las actividades son justamente estas actividades que conforman estas experiencias que van a llevar a que los chicos puedan desarrollar o enfrentar estas situaciones o diferentes problemas, ¿no? Son potentes, son consistentes, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y que tienen sobre todo, y hay algo que si ustedes también han escuchado, como lo he hecho yo en la conferencia de Luis Guerrero, nos hacía una recomendación. Nos decía que cuando nosotros planifiquemos actividades para los chicos, debemos tener en cuenta básicamente dos cosas. Que cuando planifiquemos las actividades que querramos hacer con ellos, debemos siempre hacerlas pensando en estas dos cosas. En que nuestros chicos puedan pensar, que sean actividades que los obliguen a pensar y que los lleven al mismo tiempo también a tomar decisiones. Miren qué importante, que los lleven a pensar y a tomar decisiones. Él explicaba que se han encontrado a veces en algunas de las planificaciones que a veces ofrecen algunas editoriales, qué sé yo, que circulan por la red, que son actividades que tienen todo pauteado, ¿no? Que tienen todo desarrollado de tal manera que no está tan pauteado y tan especificado todo lo que tiene que hacer el chico, que lo único que tiene que hacer es lo que dice esa planificación, de tal manera que no le da espacio ni para que él pueda pensar ni también a tomar decisiones, porque, o sea, es actuar de manera mecánica, cumple con lo que le ha mandado, lo que dice, lo que tiene que trabajar, y porque así lo plantea estas sesiones o estas actividades que pueden encontrarse en la red, pero que de alguna manera, o sea, desvirtúan todo lo que hemos estado hablando ahora, de todo este análisis de trabajo de por qué son competencias, cuál es la naturaleza de estas competencias y hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que no, es algo que no debemos dejarla tampoco, no debemos olvidarlas. Planificar para que los chicos piensen y para que puedan decidir. Bien, Patita. Sí, Mari, muchas gracias por todo este espacio. Sabemos que en 2 horas todo este trabajo, todo este conocimiento nos ha quedado pequeño, pero ¿sabes qué? Tenemos bastantes comentarios de nuestras docentes, tenemos también algunas preguntas que tal vez 1 o 2 para poder cerrar ya este espacio. Hay una maestra que dice, tengo el 1er grado, y sigo este curso con mucho interés. He escuchado que debo dar prioridad a enseñar a leer y escribir y postergar al menos los primeros meses las otras áreas. ¿Es esto así? Ahí nos está haciendo una duda. A ver, aclararla, por favor, Mari. Sí, no, definitivamente no, porque no podríamos estar sesgando a dos áreas, por llamarlo así, estas 2 áreas o en este caso dar la preferencia a leer y sin ver de manera integral el desarrollo integral de las competencias del estudiante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera justamente el estudiante puede plantearse el desarrollo de sus otras competencias, sean en la convivencia, sea en su desarrollo de su identidad, sea en su, digamos, contacto con el medio ambiente, con la naturaleza, con la posición que va a tomar con referencia a las otras áreas, al arte, a la educación física? No, definitivamente no. Más bien utilizar esta escritura y utilizar esta lectura
Mari, prende tu cámara para poder con verte. las otras. Perdón, se le pasado, disculpe. Ahora sí creo que es el. Entonces, gracias, Miss. Entonces, yo creo que definitivamente no, ¿aló? Sí, Mari. Hola, con áreas va a enriquecerlo. Sí, ¿me escucha? ¿Sí se me escucha? Parece que Sí, se fue hubo un un momento momentito una la red, me interferencia, parece. sí. Sí, continuamos, Mari. ¿Se escucha? Yo creo que no, definitivamente el trabajar con las demás áreas es lo que también va a permitirle seguir enriqueciéndose y va a permitir que pueda seguir trabajándose. De ninguna manera se puede dejar al estudiante o circunscribir solamente a dos áreas, eso no puede ser. Por eso es que encontramos también en primer grado, en inicial o en primer grado, no encontramos que no hay, digamos, estándares y capacidades para ser trabajadas en estos primeros grados. Definitivamente que no podemos estar haciendo eso. Tenemos que aprovecharlo a nuestro favor, más bien, para que tal vez puedas tú tener, Pati. Sí, Mari. Sí, Mari, hay muchos comentarios, bastantes preguntas, estamos con los tiempos. Solamente agradecerte, Mari, por todo el cariño, la dedicación que has puesto en este espacio para poder compartir toda tu experiencia, todo tu conocimiento con nuestras docentes. Yo sé que nuestras docentes están ávidas de querer seguir aprendiendo, nos siguen haciendo consultas sobre conciencia fonológica, nos siguen haciendo ciertas consultas de cómo enseño a leer, qué enseño a leer primero, escribir. Esto lo vamos a ir viendo en todo el lapso de nuestro curso. Entonces, hasta aquí, Mari, muchas gracias. Nos vamos a quedar solamente un ratito con nuestras docentes. Síganos acompañando, no hay ningún problema. Y a todas las maestras, muchas gracias, porque siempre están pendientes a la hora indicada, que es a las 4. Solamente dar ya algunos avisos para concluir. Sabemos que ya, gracias, Mari, un abrazote. 2 avisitos concretos. Ustedes saben, a las maestras. Mucho cariño, somos un abrazo. Gracias, gracias. Gracias. Solamente algo pequeño. A las maestras que están inscritas en nuestro curso Leer y Escribir para Vivir, sabemos de que tenemos que ir cumpliendo semana a semana nuestras tareas y nuestras asistencias. Esthercita, no sé si podríamos proyectar para el día de hoy, tenemos un foro de asistencia. No sé si lo podrías proyectar, Esthercita, después de la presentación. Muy bien, gracias, Esthercita. Esta es la tarea del día de hoy. Es una tarea donde está en nuestra plataforma. Ya todas las maestras que están inscritas les ha llegado a sus correos en una forma pauteada, una guía para que ustedes puedan orientarse y saber cómo poder acceder a nuestra plataforma. Van a ingresar a la plataforma y van a encontrar esta tarea. Esta es la primera tarea del día de hoy. Es una tarea donde nos están explicando que vamos a realizar una matriz tal como se ha trabajado con la matriz de la competencia de escribe y de leer. También vamos a realizar una matriz con la competencia de se comunica oralmente. Esa sería la tarea. La realizan y la suben a la plataforma. Es la primera tarea que tenemos. Y la segunda, avanzamos, por favor, Tercita. Esta es la tarea. También se les está juntando a forma de modelado. Seguimos, estábamos proyectando, Esthercita. Bueno, algo pasó. En todo caso, vamos a encontrar la tarea y también vamos a encontrar un foro donde hay una pregunta, y esa pregunta es una pregunta referente a esta ponencia de nuestra especialista María Sánchez. Ustedes la responden y eso lo contabilizamos nosotros como asistencia. Sabemos de que las asistencias al final del curso las vamos contabilizando y tenemos que llegar a un tope, y también las tareas. Entonces, eso es algo que queríamos puntualizar. No sé si se puede proyectar el teléfono, si es que alguna de ustedes tienen alguna
tienen algún inconveniente para poder acceder a nuestra plataforma. Si tienen algún inconveniente, hay un teléfono que también está en la guía que se les ha enviado a sus correos. Cuando ustedes se han inscrito, nos han enviado sus correos y a ese correo se les ha enviado toda la guía para que ustedes puedan acceder. Entonces, hasta aquí les agradecemos bastante su atención. La otra semana tenemos también una ponencia muy importante. Hoy día hemos visto un poco la teoría, los fundamentos de nuestro currículo nacional, y la otra semana vamos a tener con una docente y una especialista inicial y de primaria de ministerio. Ahí está. Vamos a tener experiencias prácticas de cómo enseñamos a leer y a escribir. Ahí entonces sí, también preparamos nuestra batería de preguntas al respecto. Bueno, y gracias Esther, aquí está el correo y el teléfono para comunicarse por WhatsApp si es que tienen algún inconveniente en poder acceder a nuestra plataforma para poder realizar las tareas y los foros. Que los invitamos a, tal vez si no les ha llegado, pueden capturar esta pantalla, pueden escribir el teléfono, el correo y poder comunicarse para que les puedan brindar la asesoría tecnológica y puedan ustedes ingresar a la plataforma, porque por la plataforma es el medio por el cual nosotros registramos asistencias y tareas. Así que sin más que decir, les agradecemos a nombre del equipo. A ver, tal vez el equipo puede prender su cámara para poder despedirnos de nuestras maestras. Maju, Vivi, creo que nos cita la jefa, para poder despedirnos, y las esperamos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Ahí nos despedimos. Gracias, Vivi. Nos vemos.